personas que no tengo que presentar, el presidente de México, el señor Felipe Calderón, y Bill Gates. Los dos tienen algo en común. Y es que desde hace muchos años ambos son grandes amigos del Foro Económico Mundial. Y con ello quiero aprovechar estos momentos iniciales de este diálogo para rendir homenaje a alguien por quien siento un respeto muy especial y celebrar el liderazgo del presidente Calderón, sobre todo ahora, cuando también es presidente del G20. El presidente Calderón, señor presidente Calderón, usted ha estado asociado, si me permite usar esa palabra, con el foro desde 1997. En 1997 fue elegido líder global para el mañana. Y muy rápidamente se ha convertido usted en un líder de los tiempos actuales. Estamos muy orgullosos de reconocer sus logros y en nombre del Consejo de Fundación del Foro Económico Mundial es un gran honor para mí otorgar a su excelencia, presidente Felipe Calderón, el premio al estadista mundial del Foro Económico Mundial. Ve que tiene forma de montaña. Y verá aquí un cristal de montaña de Davos. Y lo hemos hecho a propósito, señor presidente. Le debe recordar, aunque deje la presidencia, que su casa está aquí, en Davos. Muchas gracias, señor Schwab, por este premio tan especial. Permítanme expresar mi agradecimiento no solo por el premio, pero por todo lo que he aprendido durante estos 15 años en los que vengo aquí al Foro Económico Mundial. Amigos queridos, es un gran honor para mí estar con ustedes en esta sesión y quisiera expresar mi gratitud profunda a usted, profesor Schwab, no solo por el premio, pero también por su visión, su liderazgo, por brindar el foro en el que podamos hablar acerca de los problemas del presente y del futuro. A la vez, quisiera expresar nuestro agradecimiento a nuestro Bill Gates, tan admirado. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por el apoyo que está usted dando a los países del G20. Como ustedes saben, la reunión de este año es de gran importancia, ya que el mundo se está enfrentando a una situación desafiante. Seguimos entrampados en una crisis económica de 4 o 5 años, la peor crisis de nuestra memoria. Tenemos una bomba de tiempo. La bomba se encuentra en Europa y estamos trabajando en conjunto para desactivarla antes de explote encima de todos nosotros. Es dentro de estas circunstancias tan difíciles que México ha asumido la presidencia del G20, el primer país latinoamericano que encabece este grupo. Trataremos de desarrollar el consenso necesario para restaurar la estabilidad y el crecimiento económicos, para fortalecer las instituciones financieras del mundo y para encontrar maneras para redirigir el crecimiento hacia caminos sustentables que privilegian
justicia social y el respeto para el medio ambiente. Hoy en día, a diferencia de hace varios años, México cuenta con una economía sólida y en crecimiento, la cual genera cientos de miles de empleos nuevos a cada año con una tasa de inflación muy baja. Sin embargo, hasta hace unos cuantos años, nuestro país, junto con otros países latinoamericanos, sufríamos de crisis recurrentes que tuvieron costos muy altos a nivel social, económico y político. Y debido a esto, podemos entender los tiempos difíciles a los que se enfrentan los europeos. No podemos evitar el recordar nuestras propias experiencias. A pesar de la diferencia en las circunstancias, percibimos similitudes que son lo suficientemente interesantes como para compartirlos con ustedes esta noche. Uno, normalmente una crisis financiera tiene que ver con desequilibrios, ya sean fiscales o de cuenta corriente. Ambos son fuente de preocupación. En particular, los desequilibrios fiscales son el resultado de un gasto gubernamental no controlado, lo cual lleva a un aumento fuerte en el déficit público. Dos, aumentos notables en la deuda nacional y extranjera son necesarios para financiar dichos déficits. Y tres, los eventos en la esfera nacional o internacional que implican a los inversionistas hacen que aumenten las tasas de interés, lo cual hace que simplemente sean impagables las deudas. Esto genera una aversión al riesgo más alta, la cual aumenta cada vez más las tasas de interés y el financiamiento hacia estas naciones se termina. Por lo tanto, los problemas de liquidez se vuelven problemas de insolvencia. Estoy seguro que esto es algo que ya han oído ustedes aquí en Europa. Esto ya lo hemos visto antes. Por lo tanto, la pregunta es si es que vamos a poder aprender de nuestros propios errores. ¿Cuándo perdió su camino Europa? No lo sé. Probablemente fue cuando los países decidieron romper su propia regla dorada que dicta que ningún déficit de algún país, del déficit de ningún país, puede ser más alto que el 3% del PIB. Y hoy, el promedio en el déficit público de estos países emproblemados es casi el 7% del PIB. Para resolver la crisis, podemos aprender algunas lecciones de la crisis latinoamericana. Primero, si la causa del problema viene del déficit público, parte de la solución tiene que ser la corrección de ese déficit. Es cierto que las medidas para resolver esto a corto plazo pueden empeorar el impacto social de la crisis, pero entre más nos esperamos, más altos serán estos costos. Segundo, debemos detener lo antes posible la hemorragia. Y aquí es importante distinguir la diferencia entre la liquidez y la insolvencia. ¿Por qué? Bueno, si el problema es liquidez, se trata de liquidez, entonces uno necesita efectivo. Pero si el problema se trata de la insolvencia, se requiere de una reestructura de la deuda. Tercero, la clave es de recuperar la confianza. El problema es que la pérdida de confianza es inmediata, pero recuperarla requiere de un trabajo arduo y largo. Para lidiar con esto es esencial realizar un diagnóstico honesto y creíble, hablar claramente con las personas y con los inversionistas acerca de los costos y asegurarse de que el ajuste sea lo suficientemente grande y que se implante, que se ponga en marcha de manera audaz y rápida. Y es aquí cuando se vuelven esenciales el apoyo externo y la cooperación internacional. Permítanme darles un ejemplo mexicano. En la crisis del 95, México era una nación solvente, pero carecía totalmente de liquidez. Para enfrentarse a esta situación, el presidente Zedillo, un miembro del Foro Económico Mundial, implantó un ajuste severo a nivel fiscal, a pesar de los costos sociales y políticos.
Además, el apoyo del Fondo Monetario Internacional y en particular el apoyo del Tesoro estadounidense fueron asuntos críticos en la solución. El liderazgo demostrado por el presidente Clinton fue un factor determinante. Él asumió, y hay que reconocerlo, un gran riesgo político enfrentándose a gran oposición nacional para apoyar a México y evitar que la situación se saliera de control. Bueno, a final de cuentas, ¿qué pasó? México ajustó sus finanzas, recuperó su crecimiento y los Estados Unidos recuperó todo su dinero con intereses, con buena rentabilidad además. Ahora, aprendiendo de estas experiencias, diría yo que es importante, necesario, importar la credibilidad, por decirlo de alguna manera. Y para hacer esto es donde las economías grandes del G20 y las instituciones financieras internacionales tienen un papel que desempeñar. Además de ajustes audaces y creíbles, es importantísimo crear una pared de seguridad para evitar que se esparza el pánico y proteger a los países que son solventes, pero que carecen de liquidez, como las economías de cuarto nivel del mundo, Italia y España, por ejemplo. En otras palabras, necesitamos sacar la bazuca de manera inmediata, antes de que la pólvora se empape. Ese es el riesgo al que nos enfrentamos. Esta pared de seguridad, de protección, más que una fuente de dinero en sí, es una fuente de confianza que necesitamos. Y aquí existe una paradoja. Y es esta. Entre más dinero uno le invierte a esta pared de protección, más confianza se crea. Y entre más confianza se crea, menos dinero necesita uno utilizar. Por lo tanto, la conclusión es que entre más dinero se compromete, se invierte, menos dinero se va a gastar. Y lo opuesto también aplica. Entre menos dinero se tiene que invertir en esta pared de protección y entre más uno titubea, más dinero costará a una economía grande. Y esto ciertamente no es una tarea que aplica solamente a los europeos, es una tarea que nos aplica a todos. En el G20 también, no se les olvide que todos nos encontramos en el mismo barco. La falla de una estrategia de contención significará no solo una implosión potencial del euro, pero una crisis económica con consecuencias devastadoras para el resto del mundo. Ya que la importación de la credibilidad es tan necesario en estos momentos para ser un imperativo para fortalecer las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y las agencias de apoyo financiero europeo. Cuarto, también está el problema de insolvencia en otras economías. Por ejemplo, si un deudor no puede pagar, el mercado lo va a reconocer tarde o temprano. El mercado ya lo reconoció. Y el prestamista tendrá que tomar responsabilidad por haber actuado de manera sin los cuidados adecuados. Durante la década de los 80, la década perdida de América Latina, algunos países sufrieron insolvencia y solo fue después de renegociar como Grecia, la mejor solución es una renegociación ordenada con el apoyo financiero internacional. Quinto, otra lección, y esta vez de la crisis del 2008-2009. Cualquier programa de ajuste tiene que ser acompañado de programas sociales agresivos con tal de proteger a los más pobres. Necesitamos
deshacer el vínculo entre la pobreza, entre los desequilibrios y los más pobres. Y en México lo logramos con el programa de oportunidades. En medio de la crisis aumentamos las transferencias condicionadas a los más pobres y al hacerlo evitamos una recesión de más del 6% del PIB. Y ese porcentaje en aumento de la pobreza extrema. Quinto, es efímero esto, sobre todo si el país no puede hacer un cambio en su régimen de tipo cambiario, que es el caso de los europeos. Por lo tanto, el programa de ajuste tiene que realizarse con reformas estructurales que promuevan el crecimiento y la competitividad. Sin una sola moneda, divisa, los países latinoamericanos pudieron irse a tipos de cambio flexibles, lo cual les permitieron recuperarse rápidamente. Hoy día, aquí en Europa, los países o las economías insolventes necesitan de manera urgente una renegociación de su deuda y ayuda externa. De otra manera, las fuerzas del mercado finalmente los van a eliminar de la zona euro de manera desordenada y tendrá esto un costo muy alto a nivel social y económico. Esto es lo que pasó hace varios años en Argentina. En Argentina, después de 3 largos años de tratar de ajustar a su economía y de proteger a su tipo de cambio fijo, a cualquier costo, el sistema explotó, llevando al desequilibrio social que terminó con muchas personas, la falta de los ahorros de vida, y esto conllevó al cambio de varios gobiernos en tan solo un año. Y lo tengo que decir, Argentina, sin embargo, comenzó una década de crecimiento continuo. ¿Es la mejor alternativa esto para Grecia? No, por supuesto que no, pero no podemos hacer caso omiso de esa experiencia hoy día. Los desequilibrios globales siguen siendo un problema muy importante en cualquier crisis. Y esto es un desafío para los países G20, en particular los países que siguen teniendo superávits de cuenta corriente grande, tienen que promover consumo e inversión más alto a nivel nacional que contribuya a la recuperación económica. Y esto incluye movimientos más determinados hacia tipos de cambio a nivel mundial más flexibles. Otro paso muy importante para reiniciar el crecimiento económico es fortalecer los sistemas financieros. Por lo tanto, México va a promover que los países del G20 se aseguren de que sus mercados financieros sean reglamentados de manera más eficiente con el fin de reducir el riesgo de una nueva crisis mundial a nivel financiero. Y más allá de estos temas urgentes, necesitamos tener mayor sentido de responsabilidad hacia el futuro. Es tiempo de construir una nueva economía global que asegura una sustentabilidad a largo plazo y el desarrollo a largo plazo también. Es por eso que nosotros también estamos promoviendo la inclusión financiera, porque el brindar más acceso a canales de crédito de ahorro a más personas no solo promueve la competitividad y crecimiento, pero también promueve la justicia social. Esta crisis representa una oportunidad para atender de una vez la miseria terrible en la que viven miles de millones de personas. La seguridad alimentaria es un tema que México va a tratar en su G20. Si consideran ustedes que los más pobres tienen que dirigir la mitad de sus ingresos a sus alimentos y que los precios de los alimentos se han duplicado en la última década, este fenómeno por sí solo ha llevado a un aumento
enorme de la pobreza global. Y como lo ha notado Bill Gates, todas las naciones tienen que aumentar su asistencia para el desarrollo. Es el momento de hacerlo. Podemos beneficiar de las experiencias exitosas en la lucha contra la pobreza. Por ejemplo, el programa de oportunidades en México apoya a las familias de bajos ingresos con transferencias condicionales de efectivo siempre y cuando llevan a sus hijos a la escuela y a las clínicas. Y aquí estamos hablando de más de 6 millones de familias en el país. En 14 años, el programa Oportunidades ha reducido la pobreza extrema en casi la mitad. También es esencial que aumentemos la inversión en temas de salud. De nuevo, estoy de acuerdo con el señor Gates. Necesitamos seguir fortaleciendo la cooperación internacional para asegurar que más países en vías de desarrollo puedan ampliar su cobertura básica de salud. En México comenzamos hace décadas ya con las vacunas universales, como lo está haciendo la Fundación Gates en todo el mundo. Y esto podría ser uno de muchos primeros pasos que tenemos que tomar en los países más pobres. Ahora, después de esfuerzos enormes, como construir más de 1,000 hospitales o clínicas nuevas en el país y reconstruir otras 2,000 en los últimos 5 años, estamos alcanzando otra meta muy apreciable. En México estamos llegando a la cobertura universal de salud. Esto significa que hay médicos, medicinas y tratamiento para cada mexicano que lo necesita. Finalmente, si en algún momento vamos a poder definir un nuevo tipo de modelo de desarrollo, es ahora que se tiene que hacer. Necesitamos ir hacia un camino de crecimiento verde. Necesitamos encontrar una manera para tener un desarrollo sustentable, una manera de tener una economía bajo en carbono. El cambio climático ya está afectando la calidad de vida. De nuevo, en mi país, hoy día tenemos las peores inundaciones en el sur y las peores sequías en el norte al mismo tiempo. Estoy seguro que si se toma acción hoy será mucho más económico que si tenemos que tomar acción en el futuro, cuando vamos a pagar las consecuencias completas del cambio climático. Además, la protección del medio ambiente brinda oportunidades para crecimiento económico y, por lo tanto, México impulsará para que las economías del G20 cumplan con sus compromisos y que asuman metas más ambiciosos como parte de sus planes o su planificación de crecimiento. Amigos míos, señor Gates, estoy seguro que hay un nuevo orden mundial y que las reglas han cambiado. La crisis nos está forzando a rediseñar el modelo económico para el futuro. Y en este cambio necesitamos mantener los principios de libertad económica y democracia. El nuevo modelo económico tendrá que ser uno en el que el crecimiento no llega a cuesta de la responsabilidad financiera, justicia social y respeto completo por el medio ambiente. En pocas palabras, y a pesar de las dificultades, este es el momento para demostrar el liderazgo, para diseñar e implantar un desarrollo humano real y sustentable. Yo creo en esto y les pido su apoyo para lograrlo. Muchísimas gracias. Well, that was fantastic. I get to ask the president some questions, and then at the yo formularé unas preguntas al presidente Calderón y al final ofreceremos la palabra al público.
Su analogía, la que establecía entre México en 1995 y la situación actual en Europa, es muy atinada. Pero algunos de estos paralelismos muestran lo difícil que puede ser todo esto. En 1995 México tuvo la voluntad política de arreglar el déficit. Estados Unidos echaba una mano y pudieron ustedes devaluar su moneda. Tres elementos importantísimos que confluyeron y ustedes salieron del atolladero de forma positiva. Pero si pensamos en Italia, en la actualidad, ¿en cuánto tendrán que recortar su déficit? ¿Quién va a avalarlo todo esto? Y esa flexibilidad monetaria, en fin, hace que lleguemos a la conclusión de que la situación será más dura. Sí, claro, es una situación mucho más difícil, sobre todo considerando el tamaño de la magnitud de la economía italiana y la mexicana. Sin embargo, hay consecuencias y hay que aprender de ellos. Primero, el déficit fiscal, y hay que arreglarlo. Bueno, ¿qué pasa ahora con Italia? En mi opinión, Italia tiene un problema de liquidez. Es una economía muy poderosa, muy solvente. Sin embargo, si no le ayudamos a Italia para que pueda componer su problema de liquidez, Italia puede llegar a tener un problema de solvencia. ¿Por qué? Bueno, si uno considera que Italia tiene una deuda de más o menos el 100% de su Producto Interno Bruto, y si consideramos que Italia pagaba una tasa de interés del 3%, y de repente un día comenzaron a pagar una tasa de interés de 7%, esto implica que en un solo año Italia tiene que recopilar de sus ingresos públicos del 4% de su PIB. Y es así como un problema de liquidez se vuelve un problema de solvencia. Y es por eso que necesitamos construir esta pared de protección, utilizar esa bazooka ahora para proteger a Italia. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, el problema se va a extender por todo el mundo. Con todo respeto, yo creo que los contribuyentes alemanes, europeos y hasta los mexicanos, porque permítame decirle, Bill, que nosotros decidimos aumentar nuestra participación y contribución al Fondo Monetario Internacional para fortalecer esa institución tan importante a nivel financiero. Y Brasil y China están haciendo lo mismo, y espero que el Congreso estadounidense pueda decidir rápidamente apoyar al fondo, porque veo que el problema viene. Ahora, ¿cuál es el paralelo con México? Bueno, uno, el gobierno tiene que reducir su déficit fiscal, y más que el tamaño o la magnitud de la reducción, Bill, el gobierno tiene que crear un nuevo entorno. El problema no es el dinero en sí, es la confianza. Ese es el objetivo principal de nuestros esfuerzos. Permítanme decirles que necesitamos cambiar este ciclo vicioso. Bueno, ¿cuál es? La incertidumbre económica, tasas de interés más alta, más incertidumbre, etcétera. Entonces, hoy, por ejemplo, podría ser muy difícil para un inversionista tomar la deuda o aceptar la deuda italiana en un 7%, pero si Italia y el nuevo primer ministro, que está haciendo una gran labor, si Italia es capaz de recuperar la confianza del mundo a través de un gran compromiso, y si Italia cuenta con el apoyo, por ejemplo, de un solo país, bueno, por decirlo así, Alemania, si son capaces de recuperar la confianza, y luego podemos cambiar la situación hacia un ciclo virtuoso, porque cualquier inversionista en dichas circunstancias, bueno, si yo tuviera dinero, más bien no tengo, pero si tuviera, yo quisiera comprar esa deuda al 7% de Italia.
Italia, la economía tercera más grande de la región. Entonces podemos cambiar ese ciclo vicioso a uno virtuoso. Si tenemos la voluntad política, el primer ministro lo tiene, tendríamos el apoyo y por ahí, por eso la importancia de la pared de protección y la bazooka, y si podemos convencer a los inversionistas acerca del problema. Bueno, hablando un poquitín del G20. Encabeza usted el G20, tiene ante puertas una importantísima cita. ¿Cuáles son los objetivos clave para el G20? ¿Está usted esperanzado? ¿Será esta una reunión en la que se tomarán decisiones clave? Sí, una meta es el cómo fortalecer las instituciones financieras internacionales. Llevo en esta nueva era desde la primera reunión del G20 siendo participante. El primero fue en Washington. Y a partir de entonces hemos tenido muchas reuniones. Y recuerdo muy bien la reunión de Londres con el primer ministro Gordon. Fue muy buena reunión porque los Sherpa y los ministros de finanzas de los países G20 por fin pudieron llegar a un conjunto de acuerdos muy importantes. Por ejemplo, fortalecimiento de las instituciones financieras internacionales. Y utilizando mi propio ejemplo de nuevo, en ese momento teníamos mucha turbulencia y el tipo cambiario de México, tenemos un régimen flexible y ese tipo cambio aumentó a 15 o 16 pesos por dólar. Y después de la reunión del G20, cuando aprobamos el nuevo mecanismo de apoyo del Fondo Monetario Internacional, nosotros como país solicitamos tener los beneficios del mecanismo y el tipo cambiario bajó a 13 o 14 pesos por dólar. Por lo tanto, el impacto de la percepción, en la percepción y la credibilidad fue inmediata. Por lo tanto, es importante llegar a un acuerdo y eso es muy importante en cuanto a fortalecer las instituciones financieras. Otra meta sería por lo menos analizar o explorar las alternativas en cuanto al problema europeo, porque sí, es un problema europeo, pero no solo se trata de un problema europeo, es nuestro problema también y lo estamos viendo así. 3, necesitamos movernos hacia seguridad de alimentos. Ustedes ya conocen muy bien este problema. Queremos también trabajar en los temas ambientales. Yo sé que no es el mejor momento de hablar de este tema porque conlleva muchos problemas económicos, pero ya estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático. Les voy a dar una cifra, bueno, en pesos a lo mejor, pero diría yo que en 10 años México dedicó cerca de 60 millones de dólares, o 30 millones de dólares más bien, para lidiar con los problemas de huracanes, de inundaciones, etc. Durante mi gobierno, en 5 años, el primer año tuvimos que destinar más de $1,000 millones de dólares, tan solo en el primer año de mi gobierno. Y hoy en día estamos desarrollando un programa nuevo, especial para las sequías, para las inundaciones, más bien, de $3,000 millones de dólares. Entonces, ya estamos experimentando los efectos del cambio climático. Así es que si podemos lidiar con el problema hoy, va a ser mejor al futuro. Y si no hacemos nada hoy, el problema va a ser impagable para los países en vías de desarrollo y desarrollados. Y el otro, inclusión financiera y ahí. Hay una cosa que me preocupa. Es grave y siento curiosidad por saber cómo evitar el problema. Y es que el mundo que arrostra esta crisis financiera conforme en el G20
en fin, se avanza como grupo, seguirá constando en la agenda la generosidad, porque los países del G20 son los que podrían llegar a un consenso, aunque queden cortos en alguno de estos objetivos, pues pueden ir incrementando su generosidad. ¿Cree usted que en la agenda del G20 se considerará la pobreza a los pobres o las demás partes abrumarán a lo demás? El G20 tiene que atender el problema de la pobreza. Estoy absolutamente seguro. Aún en medio de este problema al que nos enfrentamos, necesitamos atender la crisis económica, por supuesto, pero también es la oportunidad más importante para atender a la pobreza, y lo tenemos que hacer en conjunto. Ahora quisiera citar a algunas personas. No se trata de dinero, no hay cuestión de que se requiere de gran cantidad de dinero. Se trata de dedicar dinero a lugares específicos. Es posible aliviar la pobreza de millones, miles de millones de personas. Es el caso de las vacunas, por ejemplo. Con una pequeña cantidad de dinero se puede componer el problema y cambiar la vida de millones de personas. Y esto es bueno para todos. Sí, esa es nuestra meta. Hablaremos de la crisis y probablemente va a ser el mismo problema como tuvimos con mi discurso. Tenía que hablar yo de este tema, pero al mismo tiempo tenía yo que tocar estos otros temas porque son importantes para el futuro. En cuanto a la inclusión financiera, México creo que ha sido un ejemplo muy rotundo, incluso antes de su gobierno, y luego, en fin, esa eficiencia con la que han ido alcanzando a ciertos grupos, agricultores, los más pobres, llevan el dinero a esas personas por una vía, unos cauces muy eficaces. Es que muchos gobiernos se proponen hacer otro tanto, pero carecen de los instrumentos financieros para hacerlo. ¿Cómo lo ha conseguido México? ¿Cómo ha conseguido México ser un auténtico líder? ¿Y cuáles serían las lecciones para otros países? Quiero compartir nuestras experiencias en ese sentido. Todavía nos falta mucho que hacer, pero sí estamos progresando. La inclusión financiera en México pasó del 25% en el año 2005 a el 60% hoy día, y lo estamos logrando a través de varios mecanismos. Uno, como usted mencionó, el programa Oportunidades. Oportunidades fue diseñado en el 97, más o menos. La idea del programa es de tener una transferencia económica condicionada a los más pobres, y estas familias están obligados a llevar a sus hijos a la escuela y a las clínicas o los hospitales. Y con esto no solamente estamos trabajando en el problema económico de las personas, pero también deshaciendo la estructura misma de estos problemas para los más pobres, es decir, su educación y su salud. Con esto, el presidente Fox aumentó la cifra de 3 o 4 millones a 5 millones de familias, y nosotros hemos aumentado de 5 a 6.5 millones de familias. Es una cifra muy alta. El año pasado empezamos a introducir un sistema de tarjeta de débito, y hoy estamos pagando casi todos los beneficios del programa Oportunidades a través de esa tarjeta de débito. Y con esto todos los beneficiarios cuentan con una cuenta bancaria y pueden hacer operaciones de crédito y de ahorro, y así estamos ampliando la red de inclusión financiera. Y es muy importante, lo estamos haciendo lo mismo con otros programas financieros. PROGAN, por ejemplo, es un programa de apoyo a los rancheros, a los agricultores, y de esta manera estamos ampliando la inclusión financiera hasta las áreas más pobres. Y con el apoyo de su fundación, de Bill y Melinda Gates, estamos activando las tiendas rurales, especie de ventanillas de banca o agentes de banca en las tiendas rurales. Y con esto, las personas
Vamos a poder generalizar el acceso a la inclusión financiera para todos. Y es esa la idea. Otro programa que estamos impulsando tiene que ver con la educación, la formación financiera, lo queremos promover, y por supuesto la protección para los consumidores a través de diferentes agencias para proteger a los consumidores y evitar que sean sometidos a los riesgos de las instituciones financieras. Una última pregunta que se me ocurre. En fin, son 6 meses, pero si pasa usted revista a lo que ha sido capaz de alcanzar, llega a la conclusión de que le hubiera gustado conseguir más, otras cosas. ¿Qué balancearía de su trabajo realizado? Es difícil decirlo, el tiempo corre y bueno, en mi puesto, en mi trabajo, los días son muy largos y los años son muy cortos. Estamos en el último año, pero les tengo que decir que me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado en cuanto a salud en México. Piensen en esto. En el año 2000, los mexicanos que contaban con algún servicio de salud, algún tipo de servicio de salud, eran tan solo 45 millones de personas. Hoy, 105 millones de personas cuentan con algún servicio de salud. Entonces, estamos logrando una cobertura de salud universal. Es enorme. Bill, yo creo que hay muy pocos países en vías de desarrollo que lo están logrando. Además, estamos protegiendo a los niños hasta los 18 años de cualquier tipo de cáncer. Estamos brindando antirretrovirales libre de costo para cualquier paciente. Y esto implica que estamos reduciendo la tasa. Por ejemplo, a cada año la tasa de pacientes con VIH positivo se ha reducido en un 20% a cada año a partir del momento que introdujimos el programa de antirretrovirales. El año pasado también introducimos el programa de cobertura de educación básica. Hemos construido más de 100 escuelas de educación secundaria y estamos ampliando, hemos construido más de 1,000 secundarias, 100 universidades de cero, además de muchos nuevos campus en las universidades. Además, permítanme decirles que hay más de 100,000 ingenieros egresando de nuestras universidades a cada año, más de Alemania, más que Canadá, más del doble de los brasileños, que tienen una población más del doble de la nuestra. Es un gran activo para nosotros. En cuanto a infraestructura, las inversiones en infraestructura privada, pública, se ha ido del 3 al 5% del PIB al año, que implica más o menos $50,000 millones al año para México. Y con esto estamos cambiando la competitividad del país. Y por otra parte, ¿cuáles son los desafíos? Yo diría que el más importante es, por supuesto, la seguridad. Pero, Bill, estoy seguro que era para el país la vulnerabilidad de agencias policíacas en México, muy vulnerables, eran un pasivo, eran un problema para el país. Ahora se va a volver en el futuro esto un activo, algo positivo. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo una reforma completa en dichas instituciones. Estamos desarrollando instituciones policíacas de justicia. Tenemos un programa de verificación para cualquier comandante o oficiales de alto nivel y estableciendo procesos de verificación para todas las cuerpas policíacas.
Hoy día contamos con una nueva Policía Federal y estamos impulsando la reforma dentro de la Procuraduría General de la República, además de hacerlo en los estados. Es un desafío enorme, estamos superando el desafío, eso ha sido muy importante. Yo sé que es el tema más difícil al que nos hemos enfrentado, pero yo creo que aún en ese sector estamos cambiando la situación. No es para nosotros, porque yo veo el problema de la siguiente manera. Nosotros ahora estamos plantando una nueva semilla. Probablemente no vamos a poder ver los frutos completos el día de hoy, pero para nuevas generaciones de México, esa planta, ese árbol va a ser una victoria y va a dar los frutos para las nuevas generaciones en el futuro, en su futuro. Y es así como entiendo yo mi papel como presidente en este tema y en otros. Bien, ha sido fascinante y mucho me temo que se nos ha agotado el tiempo. Hay tantas cosas que aprender de México y de otros países en esta situación. Si nos planteamos cuáles son los países dinámicos donde residen las soluciones a la pobreza y observando estas mejores prácticas desplegadas por México, esto podrá ayudar a muchos otros y ver lo que puede lograrse. Muchas gracias, señor presidente, por su discurso y sus comentarios. Aprendido durante estos 15 años en los que vengo aquí al Foro Económico Mundial. Amigos queridos, es un gran honor para mí estar con ustedes en esta sesión y quisiera expresar mi gratitud profunda a usted, profesor Schwab, no solo por el premio, pero también por su visión, su liderazgo, por brindar el foro en el que podamos hablar acerca de los problemas del presente y del futuro. A la vez, quisiera expresar nuestro agradecimiento a nuestro Bill Gates, tan admirado. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por el apoyo que está usted dando a los países del G20. Como ustedes saben, la reunión de este año es de gran importancia, ya que el mundo personas que no tengo que presentar, el presidente de México, el señor Felipe Calderón, y Bill Gates. Los dos tienen algo en común. Y es que desde hace muchos años ambos son grandes amigos del Foro Económico Mundial. Y con ello quiero aprovechar estos momentos iniciales de este diálogo para rendir homenaje a alguien por quien siento un respeto muy especial y celebrar el liderazgo del presidente Calderón, sobre todo ahora, cuando también es Ve que tiene forma de montaña. Y verá aquí un cristal de montaña de Davos. Y lo hemos hecho a propósito, señor presidente. Le debe recordar, aunque deje la presidencia, que su casa está aquí, en Davos. Muchas gracias, señor Schwab, por este premio tan especial. Permítanme expresar mi agradecimiento no solo por el premio, pero por todo lo que aprendió
se está enfrentando a una situación desafiante. Seguimos entrampados en una crisis económica de 4 o 5 años, la peor crisis de nuestra memoria. Tenemos una bomba de tiempo. La bomba se encuentra en Europa y estamos trabajando en conjunto para desactivarla antes de explote encima de todos nosotros. Es dentro de estas circunstancias tan difíciles que México ha asumido la presidencia del G20, el primer país latinoamericano que encabece este grupo. Trataremos de desarrollar el consenso necesario para restaurar la estabilidad y el crecimiento económicos, para fortalecer las instituciones financieras del mundo y para encontrar maneras para redirigir el presidente del G20. El presidente Calderón, señor presidente Calderón, usted ha estado asociado, si me permite usar esa palabra, con el foro desde 1997. En 1997 fue elegido líder global para el mañana. Y muy rápidamente se ha convertido usted en un líder de los tiempos actuales. Estamos muy orgullosos de reconocer sus logros y en nombre del Consejo de Fundación del Foro Económico Mundial es un gran honor para mí otorgar a su excelencia, presidente Felipe Calderón, el premio al estadista mundial del Foro Económico Mundial.